en el preciso instante en que el teléfono dejó de sonar, cuando el silencio se instaló tan denso que podía sentirlo presionando contra los tímpanos, como una mano invisible. Comprendí que nadie había marcado ese número. La pantalla aún mostraba la duración exacta de la llamada en 23 minutos y 17 segundos, un tiempo que había transcurrido en una conversación llena de pausas cómodas, risas contenidas que resonaban en el pecho, frases que parecían extraídas directamente de un recuerdo compartido que ahora se deshacía como ceniza húmeda bajo la lluvia. El aparato seguía caliente en mi mano, el plástico reteniendo el calor de mi palma como si quisiera aferrarse a la prueba de que algo había sucedido allí. Pero al deslizar el dedo hacia el historial de llamadas, solo encontré un vacío negro, un espacio en blanco donde debería haber estado el número entrante. Ninguna huella digital, ningún rastro. El reloj de pared marcaba las 11:15 con un tic-tac que de pronto parecía más lento, cada golpe resonando en el espacio vacío de la habitación con una lentitud que hacía que el tiempo se sintiera estirado, dilatado, y fuera la lluvia golpeaba los cristales con un ritmo monótono que hacía eco del latido acelerado que sentía en las sienes. Intenté repetir en voz baja la última frase que había escuchado: no te preocupes, ya estoy en camino. Pero al pronunciarla, sentí que las palabras no eran mías, que pertenecían a alguien que nunca había hablado, y eso generó un frío que subió lentamente desde la planta de los pies, recorriendo las piernas como agua helada, hasta instalarse en la nuca y hacer que el vello se erizara. Me quedé inmóvil en la silla, con la mirada fija en la taza de té que se había enfriado sin que la tocara siquiera. El vapor desaparecido, dejando solo una superficie quieta que reflejaba la luz tenue de la lámpara como un espejo opaco y distorsionado. El olor a jazmín seco, que aún flotaba en el aire, se mezclaba con algo más indefinible, algo que recordaba a tierra removida después de una tormenta larga, a humedad antigua que se cuela por las rendijas. ¿Cómo podía haber sostenido una conversación tan íntima, con silencios que decían más que las palabras, con alguien que no había llamado, que no había existido en ese momento? El desasosiego no llegó como una explosión repentina, fue una quietud que se instalaba lentamente, capa por capa, haciendo que cada respiración se sintiera más consciente, más pesada, como si el oxígeno mismo estuviera escaseando en esa habitación que de repente parecía demasiado pequeña para contener lo que acababa de ocurrir. Caminé hasta la ventana, con pasos lentos y deliberados, el suelo crujiendo bajo mis pies descalzos, con un sonido que parecía amplificado en el silencio, y apoyé la frente contra el cristal frío que se empañaba inmediatamente con mi aliento cálido. La calle estaba completamente desierta, iluminada solo por farolas que proyectaban halos amarillentos y temblorosos en el pavimento, mojado, y por un segundo creí ver una figura al final del bloque, inmóvil bajo la lluvia constante, mirando hacia arriba, en dirección exacta a mi ventana. Pero al parpadear con fuerza, el espacio se vació de nuevo, dejando solo el reflejo distorsionado de mi propio rostro en el vidrio, con ojeras más marcadas y profundas de lo que recordaba haber visto esa misma mañana. Intenté marcar el número de nuevo, pero mis dedos vacilaron sobre la pantalla táctil, sabiendo intuitivamente que solo encontraría el mismo silencio absoluto, un silencio que ya no era neutral, sino cargado de una presencia ausente que se negaba a desaparecer del todo. Y mientras esa quietud se extendía, envolviendo todo como una niebla densa que difumina los límites entre lo que fue real y lo que nunca existió, surgió una necesidad sutil, casi un pensamiento fugaz que se coló entre los intersticios de la duda. Ansí, esta historia genera en ti un eco que no puedes ignorar. Considera seguir el canal, compartir esta historia y activar la campana para no perder los próximos relatos que exploran estos huecos que se abren en lo que creíamos sólido. Retrocedamos ahora a los días en que la rutina aún parecía intacta, aunque ya se filtraban pequeñas anomalías que pasaban desapercibidas al principio, como motas de polvo que flotan en un rayo de sol y solo se notan cuando la luz las toca de determinada manera, alterando la percepción sin que uno se dé cuenta. Era una tarde de finales de otoño,
con el sol bajo, proyectando sombras alargadas que se arrastraban perezosamente por las paredes del apartamento, cuando el teléfono vibró sobre la mesa de la cocina con un zumbido breve y familiar. Lo tomé sin pensar demasiado, esperando quizás una confirmación de entrega o un recordatorio rutinario de trabajo, pero la voz al otro lado me saludó con una familiaridad que me detuvo en seco, como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. Sigues dejando el té demasiado tiempo en infusión. Siempre terminaba. ¿Amargo? ¿Recuerdas? Reí por instinto, un sonido que salió más suave de lo esperado, y la conversación fluyó con una naturalidad que hacía que el tiempo se diluyera sin esfuerzo. Hablamos de cosas pequeñas y grandes, al mismo tiempo, el cambio de estación que se sentía en el aire más frío y húmedo. Un libro que había dejado a medias en la mesita de noche, con las páginas marcadas por un dedo olvidado. El sonido de la lluvia que empezaba a golpear los cristales con una insistencia suave y constante. Colgué con una sensación de calidez residual que se quedó flotando en el pecho durante varios minutos. Pero al guardar el teléfono en el bolsillo, una duda minúscula se instaló como una astilla bajo la piel, casi imperceptible al principio. Revisé el historial de llamadas solo por curiosidad y no encontré nada, solo un espacio en blanco donde debería haber estado el registro. Ninguna entrada, ningún número guardado. Atribuí la confusión al cansancio acumulado de semanas sin dormir. Bien, a los sueños fragmentados que dejaban residuos de inquietud al despertar cada mañana, y continué con la noche como si nada hubiera cambiado. Días después, en una mañana gris, con el cielo bajo presionando sobre la ciudad como una tapa de plomo, la vibración regresó mientras preparaba el desayuno con movimientos automáticos. La misma voz, el mismo tono, pausado y cálido, que parecía conocer cada pequeño hábito mío, mencionando detalles que solo alguien muy cercano podría recordar, en la forma en que doblaba las servilletas en triángulos perfectos antes de colocarlas en la mesa. El aroma a vainilla que quedaba impregnado en la cocina después de hornear pan los domingos por la tarde. Salí a caminar después de colgar. El aire fresco, llevando el olor a hojas húmedas y humo lejano de chimeneas encendidas. Y sentí una conexión que aliviaba una soledad que no había nombrado hasta entonces, que había estado allí creciendo en silencio. Pero esa noche, al intentar evocar la voz con claridad en la oscuridad de la habitación, solo obtenía ecos difusos, como si la memoria se negara a fijarla con nitidez. Empecé a anotar las llamadas en un cuaderno pequeño que guardaba en el cajón de la mesa en fecha aproximada, hora aproximada, fragmentos de conversación que recordaba. Los detalles coincidían en lo esencial, pero al releerlos al día siguiente, bajo la luz fría de la mañana, algunas frases parecían alteradas, como si alguien hubiera pasado por la página y modificado sutilmente las palabras con un lápiz invisible. La fractura se profundizaba en silencio, haciendo que evitara mirar demasiado tiempo el teléfono, temiendo ver de nuevo ese vacío digital, donde debería haber una huella tangible. Las noches se alargaron de forma imperceptible, con el insomnio instalándose como un compañero que no pide permiso ni se anuncia. Y en los momentos de quietud absoluta, cuando solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el viento rozando las ventanas con dedos suaves, pensé que quizás compartir estas grietas con alguien más podría traer algo de luz a la oscuridad, o al menos hacer que el peso fuera un poco menos solitario. Ahora, adentrándonos en las capas más ocultas y profundas de esta perturbación que se ha filtrado como humedad antigua en las paredes de la mente, surge el primer giro que obliga a cuestionar todo lo anterior con una intensidad que no se puede ignorar. No era solo que alguien había llamado sin dejar rastro alguno, era que cada conversación parecía extraer pedazos pequeños, pero irreversibles de mis propios recuerdos, reconfigurándolos con detalles que no eran míos, como si la memoria fuera un texto vivo que alguien reescribe en la oscuridad mientras duermo. En una de esas llamadas que llegó durante una tarde de lluvia persistente y monótona, con el sonido del agua golpeando el techo como un latido constante y lejano, la voz mencionó un incidente de la infancia que yo creía
haber olvidado por completo. Una tarde en que me perdí en un parque durante horas interminables, el pánico creciendo con cada minuto que pasaba, el olor a tierra mojada y hojas podridas que aún podía evocar si cerraba los ojos con fuerza. Pero lo narró con variaciones que no encajaban en absoluto con lo que guardaba en mi interior. Un abrigo rojo que yo nunca tuve en esa edad, un helado de fresa que nunca pedí ni probé, y un nombre que se colaba en la historia, un amigo que supuestamente me encontró al final del día, pero que no aparecía en ningún recuerdo mío, ni en fotos, ni en conversaciones con la familia. El aire en la habitación se volvió más pesado, entonces, con el olor a humedad invadiendo todo el espacio. Y al colgar, me encontré revisando cajones viejos, con manos temblorosas, en busca de fotografías que pudieran confirmar o desmentir lo que acababa de escuchar. Solo encontré imágenes descoloridas, donde aparecía solo, en escenarios que ahora parecían incompletos, como si una presencia hubiera sido borrada con cuidado quirúrgico y sin dejar rastro visible. La duda crecía como una raíz que se extiende bajo la superficie, erosionando la certeza de quién era antes de estas llamadas, haciendo que momentos cotidianos se tiñeran de una ambigüedad persistente. Un paseo por el parque donde el viento susurraba entre las hojas con un ritmo que evocaba exactamente esa voz ausente, o una taza de té que se enfriaba en la mesa mientras los pensamientos se enredaban en bucles interminables de preguntas sin respuesta posible. ¿Era posible que esa llamada fuera un fragmento reprimido de mí mismo que había tomado forma propia para confrontarme con lo olvidado, con lo que había enterrado deliberadamente? Las horas se dilataban en esa introspección profunda, con el tiempo psicológico estirándose como goma elástica, haciendo que cada minuto se sintiera como una eternidad de reflexión silenciosa, donde la identidad se desdibujaba en capas sucesivas de percepción alterada, y el mundo exterior, el ruido distante de autos pasando por la calle mojada, el aroma a lluvia evaporándose lentamente en el pavimento, parecía un fondo lejano y borroso para un drama interno que no podía compartir con nadie. Porque, ¿cómo explicar que una llamada inexistente estaba reescribiendo partes esenciales de tu vida? La memoria ocultaba más de lo que revelaba, guardando en sus pliegues secretos que emergían solo en los silencios prolongados, haciendo que cada recuerdo revisado se sintiera menos sólido, más susceptible a la erosión lenta e inevitable, profundizando aún más en esta red compleja de percepciones que se ha tejido como una telaraña invisible y resistente alrededor de la mente. Llega el segundo giro que obliga a replantear absolutamente todo lo anterior con una claridad perturbadora. Lo que interpreté como una llamada externa, una voz que llegaba desde algún lugar concreto en el mundo, era en realidad un reflejo distorsionado y amplificado de mi propia soledad, pero no como una mera ilusión pasajera, sino como una entidad que se alimentaba de las grietas en mi percepción, alterando no solo recuerdos aislados, sino la forma misma en que observaba y registraba la realidad cotidiana, haciendo que el oyente, o yo mismo, se diera cuenta de que la interpretación inicial había sido equivocada desde el primer segundo, desde el primer zumbido del teléfono, en una llamada que se extendió hasta bien entrada la noche, con la luna filtrándose por las cortinas en una luz plateada y fría que proyectaba sombras largas y temblorosas sobre las paredes. La voz describió con una precisión casi dolorosa un sueño que había tenido apenas unas horas antes, un pasillo interminable con puertas cerradas y sin manijas, el eco de pasos que no eran los míos resonando en la distancia, una sensación de búsqueda desesperada que dejaba un residuo de desasosiego profundo al despertar. El aire se cargó entonces con un olor a ozono, como el que precede a una tormenta eléctrica intensa, y al cuestionarlo directamente con voz temblorosa, su respuesta llegó con una calma que helaba la sangre. Porque soy lo que piensas cuando crees que estás completamente solo. En ese instante preciso, una cascada de realizaciones
inundó la conciencia de manera abrumadora, revelando que cada conversación había sido un espejo deformado, reflejando no a otro ser humano, sino aspectos ocultos y reprimidos de mí mismo, que había ignorado durante demasiado tiempo, dudas acumuladas sobre decisiones pasadas que nunca cuestioné en voz alta, la erosión gradual y silenciosa de conexiones reales que se habían desvanecido sin que lo notara, la forma en que la soledad había crecido hasta tomar una forma propia y autónoma. La percepción se torcía irreversiblemente, y lo que antes veía como llamadas externas, ahora se revelaba como un diálogo interno amplificado y distorsionado, donde el tiempo se plegaba sobre sí mismo de manera caprichosa, estirando momentos de introspección hasta que el pasado y el presente se fundían en un continuum ambiguo e inestable, con sensaciones sensoriales que se repetían sutilmente y obsesivamente, el tacto frío y metálico del teléfono contra la piel, el tic-tac persistente que marcaba un ritmo alterado e irregular, el aroma a humedad que invadía el espacio como un recordatorio constante de lo efímero y lo frágil. Había malinterpretado todo desde el inicio, confundiendo la soledad con una presencia externa que nunca existió. ¿O era esa voz una manifestación real que se infiltraba en la mente para cuestionar la identidad de forma implacable? Las dudas se acumulaban en capas densas, erosionando la certeza de lo observable y lo tangible, haciendo que cada mirada prolongada al espejo revelara un rostro ligeramente distinto, con ojos que parecían contener sombras que no estaban allí antes, y el mundo cotidiano, el sonido distante de vecinos moviéndose en apartamentos adyacentes, el sabor residual de un té olvidado en la taza, se teñía de una ambigüedad profunda que invitaba a replantear no solo la historia que acababa de vivir, sino la propia percepción del oyente, cuestionando si sus propios recuerdos eran tan sólidos e inquebrantables como siempre habían creído. Al final de este recorrido lento y profundo, por los recovecos donde la realidad se diluye como tinta en agua fría y quieta, queda solo un eco persistente que no resuelve nada, que no cierra ningún círculo, sino que invita a una reflexión que se extiende mucho más allá del silencio que ahora llena la habitación por completo. Y si esa llamada que nadie hizo es el único testigo verdadero y despiadado de quienes somos realmente. Un susurro que revela las fisuras que ignoramos bajo la luz del día. Un recordatorio constante de que la soledad puede tomar forma propia y hablar con nuestra propia voz, cuestionando cada detalle que damos por sentado. La incertidumbre se queda suspendida, como una niebla densa que no se disipa con el amanecer ni con el paso de los días, haciendo que cada momento posterior se sienta teñido de esa ambigüedad sutil, pero permanente, un eco que resuena en los silencios más profundos y obliga a mirar de nuevo los huecos en la memoria, preguntándose qué más podría haberse perdido sin notarlo siquiera, qué partes de uno mismo han sido reescritas sin permiso, en esta quietud que perdura como un invitado que no se va nunca, que se acomoda en los rincones de la mente. Surge la invitación natural y casi inevitable a conectar con otros que quizás sientan un eco similar. Considera seguir el canal, compartir esta historia y activar la campana para acompañar los próximos relatos que exploran estos vacíos que se abren en lo inesperado.